Buenos días a todos. Hoy día voy a presentar este paper que fue publicado este año en la anestesia y analgesia en enero, que dice relación con respecto al consumo perioperatorio de opioides y resultados clínicos en pacientes que tienen un dispositivo intratecal, el cual le permite la administración de opioides al paciente. Como pueden ver en el costado derecho, este es el principal autor, que es el doctor D'Souza. Tiene 79 publicaciones, es bastante joven. De hecho, él recién terminó el Chronic Pain Fellowship el año 2021 de la Mayo Clinic en Rochester y también es recientemente graduado de anestesia el año 2020. Tiene múltiples premios, pergaminos, etcétera. Primer lugar en póster, etcétera. Y también forma parte de comités científicos, por ejemplo, del ASMA. Así que tiene un futuro bastante promisorio. A modo de introducción, para que todos entendamos un poco, porque esto es algo no tan nuevo, de hecho tiene ya 30 años esta tecnología, pero para nosotros es relativamente nuevo, que es una bomba intratecal. Una bomba intratecal es lo que pueden ver en el costado izquierdo de esta diapositiva, y que esta bomba es capaz de administrar un fármaco, ya sea un analgésico o un antiespasmódico, dentro del espacio intratecal. Y con esto logro disminuir considerablemente la dosis que yo administro al paciente por vía sistémica. ¿Cuáles son las ventajas de ocupar una bomba intratecal? Y esto es importante porque eventualmente, ojalá, ni Dios lo quiera, pero uno de nosotros con un dolor crónico, ya sea oncológico o no oncológico, puede beneficiarse de esta bomba, o un familiar de nosotros. Entonces, la ventaja de ocupar una bomba intratecal es que provee una analgesia que es superior, por ende mejora la calidad de vida, y eventualmente tendría un impacto en la sobrevida de los pacientes con dolor oncológico. ¿Por qué finalmente elegí este paper? Hace un tiempo atrás con la doctora Algueta presentamos acerca del dolor crónico oncológico intratable, y uno de los casos que presenté, de hecho fue el tercer caso, era una paciente con un carcinoma anaplástico infiltrante de endometrio y vagina en etapa 4 con múltiples metástasis. La paciente era súper joven, tenía como unos 50 y tantos años, 60 años. Este era el escáner de la paciente, que se ve el tumor pélvico gigante, como pueden ver en esta parte, y que le habíamos hecho de todo y el paciente seguía con dolor. Así que finalmente esta fue la primera paciente que acá, por lo menos en la Católica, se ha puesto esta bomba intratecal. En otros centros se pone de forma mucho más frecuente, pero acá fue el primer paciente. Me pareció como destacable contar. Y el Tito me preguntó al final de la presentación, siempre sus preguntas bien clever, ¿qué pasaría con estos pacientes cuando se someten a una cirugía? A lo cual ahí traté de chamullarle un poco, pero finalmente no tenía idea. Le dije que el manejo podría ser más o menos el mismo que tenemos con un paciente normal, ajustando la dosis de opioides y ver que no tenga efectos secundarios, pero con un sustento detrás, con una evidencia sólida, no la tenía. Bueno, y eso está dado principalmente porque la evidencia justamente en este tipo de pacientes es limitada con respecto a cómo se comportan en el periodo posoperatorio. Y de hecho muchos anestesiólogos no saben ni siquiera en qué consiste un dispositivo intratecal, ustedes ya lo saben. ¿Por qué entonces es importante hablar un poco de este tema? Es porque conocer esta información nos podría permitir un mejor manejo en el periodo perioperatorio de estos pacientes y concientizar tanto al equipo quirúrgico, al equipo anestésico y también al equipo de dolor agudo. Entonces los objetivos de este estudio, en cuanto al objetivo primario, fue evaluar el consumo de opioides intraoperatorio y en la unidad de recuperación, y los objetivos secundarios fue ver también el consumo de opioides a las 24 y 72 horas post alta de la unidad de recuperación. La hipótesis de trabajo de ellos fue que la bomba intratecal, en este grupo de pacientes, ellos tendrían un mayor consumo de opioides, un mayor porcentaje de pacientes que tuviesen una depresión respiratoria y un aumento de la utilización del servicio de dolor agudo. Dentro de los métodos,
Este fue un estudio unicéntrico de corte retrospectivo que fue realizado en la Mayo Clinic en Rochester. Y en cuanto a los criterios de inclusión, se analizó la base de datos electrónica que ellos tienen y se agruparon los pacientes que tenían un dispositivo intratecal mayores de 18 años, que este dispositivo administrase algún tipo de opioide, independiente de cuál fuese este, que fuese sometido a una cirugía y que obligatoriamente después pasase por la unidad de recuperación. Y el periodo comprendido de estudio fue de una década, entre el año 2007 y el año 2016. Dentro de los criterios de exclusión, se excluyeron los pacientes que tenían una previa declinación del uso de su información personal para la investigación, pacientes ASA 6, que tuviesen una bomba intratecal, pero que no estuviese administrando algún opioide, o que el paciente se reinterviniese quirúrgicamente antes de una semana. Dentro de los procedimientos quirúrgicos, ellos llamaron procedimiento quirúrgico a cualquier procedimiento que requiriese anestesia general o incluso un cuidado anestésico monitorizado, lo cual me llamó ahí un poco la atención. Y estos pacientes en el grupo de bomba intratecal se compararon con hasta 2 pacientes en un grupo control. Se hizo un algoritmo computarizado para identificar el mejor match entre los pacientes que tuviesen una edad más o menos 10 años, mismo género, mismo ASA, mismo tipo de anestesia, un tipo similar de procedimiento quirúrgico y con una duración también similar, de más o menos 60 minutos. Dentro de los datos recolectados fueron la edad, el género, el IMC, el tipo de procedimiento quirúrgico, el ASA del paciente, el score de Charlson, que es un score de comorbilidad, que nos permite ver la sobrevida a 10 años. La historia médica del paciente, los fármacos previos a la cirugía, la duración de esta, el opioide perioperatorio, que sea administrado de forma endovenosa, vía oral, y el tipo de anestesia a la cual el paciente fue sometido. Como anteriormente dije, los outcomes primarios y secundarios fueron enfocados en cuanto al consumo de opioides. Sin embargo, no se contabilizó el uso de opioide intratecal a través de la bomba intratecal. Dentro de los otros resultados que fueron medidos, estuvo el aumento del requerimiento de oxígeno. Ellos definieron un punto de corte de saturación de 88% para ir aumentando el oxígeno del paciente. Si hubo una discordancia entre sedación y dolor, medido por la escala de sedación de Richmond, y que el paciente tuviese un EVA mayor de 5. En cuanto a la escala de sedación de Richmond, que tuviese un score de menos 3 a menos 5, o sea, que estuviese de una moderada sedación a que el paciente no fuese despertable y tuviese un score mayor de 5. Eso ahí no me lo puedo explicar mucho. En cuanto también se vio el uso de naloxona a las 24 horas post cirugía y la consulta servicio de dolor. ¿Qué porcentaje de los pacientes o porcentaje de las cirugías se hacía la interconsulta al equipo de dolor? En cuanto a los datos y análisis estadístico, acá quizás después me puede ayudar el doctor Pedemonte, pero las variables continuas se expresaron como mediana y rango intercuartil, las categóricas como frecuencia y porcentaje. La comparación de los resultados entre los grupos, se hizo un análisis de regresión lineal para datos continuos y regresión logística para datos categóricos. Se hizo un análisis de regresión del consumo de opioides que fue ajustado por otras variables que podrían afectar el consumo, dentro de ellas la edad, el sexo del paciente, el tipo de cirugía, el score de Richmond, entre otros. En cuanto al consumo de opioides, fue analizado usando transformación logarítmica de los equivalentes de morfina. Se hizo un análisis de sensibilidad post-hoc para el outcome primario, que fue el consumo perioperatorio de opioides. Cuando se hizo este análisis, se incluyeron 33 pacientes en el grupo control por ser usuarios de opioides, lo cual derivó en que 5 pacientes del grupo de bomba intratecal también fuesen excluidos, porque no tenían el match. También se hizo un análisis post-hoc para ver por qué el servicio de agudo dolor fue interconsultado. Una P menor de 0.05 fue estadísticamente significativa, y para disminuir el error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula,
se hizo un procedimiento de Benjamin y Hochberg, que desconozco los detalles de este. No se realizó un análisis de tamaño muestral y se ocupó el SAS versión 9.4 para el análisis de los datos. En cuanto a los resultados, este es el Consort Flow Diagram. Se evaluaron 432 procedimientos quirúrgicos, los cuales podían ser ingresados al trabajo. Sin embargo, se excluyeron 191 porque no pasaron por la unidad de recuperación, 117 porque no habían ocupado opioides, y estos pacientes exclusivamente habían recibido bomba de baclofeno. La bomba de baclofeno en general se ocupa para pacientes que son espásticos. En Canadá me tocó ver hartos pacientes con esta bomba y que tenía parálisis cerebral. Y el otro caso excluido fue que el paciente fue sometido a una cirugía antes de una semana, que era un criterio de exclusión. Entonces, en total, nos quedamos con 112 casos quirúrgicos en pacientes con el grupo de bomba intratecal y 209 en el grupo control. En esta diapositiva, en el lado izquierdo, les muestro los datos demográficos de los pacientes. Lo que destaqué en rojo es que solamente había diferencia entre los grupos con el score de Charlson y la historia de ansiedad y depresión, que obviamente era mayor en los pacientes que tienen dolor crónico. Y en cuanto a la tabla 2, muestro las indicaciones, la duración y el tipo de medicación ocupada en la bomba. Y acá en la parte superior me llamó la atención en cuanto a la indicación de la bomba intratecal. Pero después pensé por qué. La mayor parte de los pacientes tenían dolor crónico no oncológico y una menor proporción de ellos tenía dolor oncológico. Era un 67% el dolor crónico no oncológico y un 28% el dolor oncológico. Y probablemente eso estaba determinado porque el paciente que tenía la bomba intratecal con dolor oncológico finalmente se moría y no podía ser sometido a una cirugía. En cuanto a la duración de la bomba intratecal, eran aproximadamente 2 años, y hay distintos fármacos que se ocupan para la bomba: fentanil, hidromorfona, morfina, sufentanil. Y acá hago un paréntesis en cuanto a los fármacos que están recomendados como analgésico dentro de la familia de los opioides. Solamente por la FDA está aprobada la morfina. En cuanto a los settings de la bomba puede funcionar como una infusión continua o también como una PCA. Y acá la mayoría de los pacientes, 3/4, tenía solamente una infusión y un 25% de ellos tenía infusión más bol. Y también distintos fármacos coadyuvantes se pueden utilizar con la bomba, dentro de ellos bupivacaína, clonidina, ciconotide o la mezcla de ellos. Quiero destacar que alrededor de 2/3 de los pacientes que tenían una bomba intratecal igual ocupaban opioides vía oral. Eso es bastante destacable. Entonces, los resultados es que el consumo perioperatorio en el grupo intratecal, en cuanto al consumo de opioides, este era mayor en el grupo de bomba intratecal, con un incremento ajustado de 1.28. Lo mismo pasaba a las 24 horas, con un incremento de 2.23, y a las 72 horas, con un incremento de 2.46, con respecto al grupo control. Y las chances de recibir un opioide en el grupo de bomba intratecal era mayor en 3.3 veces a las 24 horas y en 2.35 a las 72 horas versus el grupo control. En esta tabla, lo que quiero destacar acá, la parte de arriba que está en rojo, en cuanto al consumo de opioides, y cuando se ajustaban las variables, sorry por el ruido, cuando se ajustaban las variables de sexo, edad, tipo de cirugía, score de Charlson, etc., era mayor en el grupo intratecal. En cuanto a los otros outcomes clínicos, se vio que no había diferencia en cuanto a los requerimientos de oxígeno, a la administración de naloxona y a la... Voy a esperar un poco porque no sé si escuchan. Ya. Y en cuanto a la discordancia entre sedación y dolor. Y si hubo diferencia en cuanto a la interconsulta al equipo de dolor agudo. Llega hasta lo mismo, pero se excluyeron los pacientes en el grupo control
que eran usuarios de opioides preoperatorios, y se mantuvo esta diferencia. Lo que quiero destacar acá es cuando también hicieron este análisis, se vio que las interconsultas al equipo de dolor, un 38% de ellos era solamente porque el paciente tenía una bomba intratecal, y 2/3 era para optimizar la analgesia perioperatoria. Dentro de los otros resultados es que el 8% de las cirugías requirió un aumento de la dosis intratecal en un 20%, y en 0,9% de las cirugías se disminuyó la dosis intratecal en un 30%. A modo de discusión, ya anteriormente mencioné que el grupo que tenía la bomba intratecal tiene un mayor consumo de opioides, y eso podría estar dado por la tolerancia a estos fármacos, lo cual determina que hay una mayor necesidad de analgésico. El fenómeno de tolerancia está definido como la exposición de la droga, pero que el paciente comienza a tener una menor efectividad de la droga al mantener la misma dosis. Esto ha sido no tan solo estudiado o evidenciado en este estudio, sino que también en ciencias básicas, en estudios en ratas y en estudios poblacionales. Lo otro es que también habría una tolerancia a los efectos adversos, y dentro de ellos la depresión respiratoria. En este estudio no se demostró que los pacientes que tuviesen incluso un aumento de la dosis de opioides en el periodo postquirúrgico tuviesen un mayor porcentaje de eventos adversos desde el punto de vista respiratorio. Y esto me pareció importante destacar. Este es un case report ya del año 82, imagínense, 40 años atrás. Un paciente también con un cáncer de endometrio que se le puso una bomba intratecal y que incluso requirió diariamente 96 miligramos de morfina. Si eso uno lo lleva a dosis vía oral, si bien es cierto, no hay una correlación exacta para uno comparar una dosis intratecal con una dosis oral, se dice que alrededor de 300 veces, tú tienes que aumentar 300 veces la dosis vía oral para equiparar la dosis intratecal. Y eso equivaldría en esta paciente a casi 30.000 miligramos de morfina oral. 30.000. O sea, enorme. En cuanto a la interconsulta del equipo de dolor, fue 8 veces más comparado con los controles del grupo intratecal, y queda la duda de efectivamente cuál sería el manejo más óptimo analgésico en este tipo de pacientes. Se vio que los dispositivos son bastante seguros, en ningún caso se reportó una falla postquirúrgica, y el trabajo presenta sí algunas limitaciones. Dentro de ellas está el tamaño muestral, limitado, la ausencia de historia de dolor crónico, abuso o adicción de los pacientes, ya que fue una revisión de datos electrónicos, pero que no estaban esta historia. Como fue un estudio retrospectivo, diferencias entre los grupos no implica causalidad. El grupo control tenía una distinta exposición a opioides. No se contabilizó la dosis de opioide intratecal, que es lo que anteriormente había destacado. Y tampoco hubo una estratificación con respecto a la indicación de la bomba intratecal en los pacientes. Como conclusión del trabajo, es que los pacientes con una bomba intratecal que esté administrando un opioide van a tener eventualmente mayores requerimientos de opioides perioperatorios, explicados por el fenómeno de tolerancia, y tendría una baja tasa de eventos adversos, no mayor que el grupo control. Sin embargo, se necesitan mayores estudios multicéntricos para evaluar la estrategia analgésica más óptima en este tipo de pacientes. Y solamente quiero destacar esto que me escribió justamente el esposo de la paciente que anteriormente le había comentado. Me escribió el 20 de abril. Y de hecho me puso los pelos de punta, y todavía me ponen los pelos de punta, porque me pone, hace media hora falleció mi esposa. Muchísimas gracias, doctor, por haberla dejado sin dolor. Un abrazo. Y lo recordaré siempre. Son cosas que finalmente uno como dolor, si bien es cierto, y mucho pensamos, pucha, que lata dolor el paciente cacho. Pero este paciente sí, fue un cacho, pero sin lugar a dudas fue súper gratificante, no tan solo para mí, sino que para todo el grupo que la pudimos tratar. Así que eso, dejo como mensaje que finalmente, si bien es cierto, que lata este paper, de los colorines, no sé, alguien puso como algo muy específico,
quizás después a uno de nosotros o a un familiar le puede tocar. Y a mí me gustaría que a mí o a algún familiar lo tratasen de forma óptima en el periodo perioperatorio. Y esta es la evidencia que tenemos al respecto hoy en día. Si bien es cierto, adolece de muchas limitaciones, es el paper que sería ahora top de línea con respecto al manejo perioperatorio de los pacientes que tienen un dispositivo intratecal, sin ser el gold standard, obviamente. Eso. Dejo el micrófono a alguien que quiera comentar o decir algo con respecto al trabajo. No sé si está Panchi por ahí. Aquí estoy, mi guachi. Buena. Bien, muy bien, como siempre. Oye, en estos pacientes que usan más opioide y todo, los parches, ¿qué consejo darías en tu No, opinión? si están con parche, o sea, los parches yo los mantengo en el periodo perioperatorio, no modifico. Sobre esa dosis de opioide que basalmente el paciente tiene, le ajusto la dosis según el dolor que tenga. Eso, porque no me ha tocado paciente, y no sé si a ti, pero que le sacan el parche, como con miedo a que hagan depresión respiratoria por suma de opioides. Sí, sin lugar a dudas. Como mensaje, es como, lo asumo un poco como cuando el paciente toma un beta-bloqueo. El beta-bloqueo lo he mantenido, o en general yo mantengo los fármacos preoperatorios y voy modificando mi conducta según cómo vaya evolucionando el paciente. Acá hago lo mismo. Si el paciente requiere más, doy sobre esa base el exceso de opioides que el paciente requiere, o que yo pienso que requiere. ¿Algún otro comentario? Si es que nadie tiene otro comentario que hacer. Eh, el trabajo sí adolece de otra falta o limitaciones. Es que, por ejemplo, en el grupo bomba intratecal hubo distintos modos de administración. Hubo administración en bolo, hubo administración, o sea, en infusión más bolo o en infusión. También podría haber impactado los resultados. Lo otro es que no hubo un match con respecto a los pacientes que ya estaban ocupando morfina, el grupo intratecal, que ocupaban morfina vía oral o un opioide vía oral. Eran 2/3 de los pacientes que tenían una bomba intratecal ya estaban consumiendo un opioide vía oral, versus el grupo control que no estaba consumiendo ninguno. ¿Ya? Lo otro es que no se consideró la dosis de aumento de la morfina o del opioide intratecal en el periodo postquirúrgico. Había dicho que un cierto porcentaje de pacientes tuvo que aumentarse la dosis de opioide intratecal en el periodo postoperatorio. Lo otro es que se evaluó la prescripción de los opioides los datos electrónicos. No se evaluó efectivamente cuánta cantidad de opioides estaba tomando el paciente. Eran las prescripciones solamente. Y lo otro que también me parece importante destacar es que en este trabajo, si bien es cierto, uno tiene una idea que eventualmente el paciente sí con bomba intratecal pudiese consumir más opioides, no es posible probar que el grupo de bomba intratecal consume efectivamente más opioides en el periodo posoperatorio. ¿Por qué? Porque si el paciente, por ejemplo, está tomando opioides, el gallo después prescribe, hace la prescripción de los opioides basales del paciente. Y obviamente el otro grupo control no tiene opioides. Entonces, chuta, quizá le estoy solamente prescribiendo los opioides basales que el paciente tenía, eso no está destacado en el trabajo. Entonces, eso eventualmente te podría dar la falsa sensación de que sí, efectivamente, el paciente con bomba intratecal está consumiendo más opioides, siendo que no es así. Y tomando eso en consideración también, es difícil poder tener una conclusión dura con respecto a que los pacientes no desarrollan más efectos secundarios. Porque si es que tú estás prescribiendo la dosis que el paciente ya tenía previamente de opioides y el paciente no tiene un efecto secundario, no tiene por qué tenerlo con la misma dosis que tú le estabas prescribiendo que tenía previamente. Entonces, son puntos que eventualmente pueden determinar que los resultados sean no tan fantásticos como, o tan concluyentes como lo presenta el autor. Eso.
Oye, Edo, una pregunta Mande. que probablemente no tiene nada que ver con la weá del trabajo, pero ¿Mm? cuando tenía estos dispositivos intratecales, ¿Mm? ¿qué onda con las espinales o periurales, weón, que uno quiere hacerle a estos pacientes? Sí, me lo he ¿Podía hacerlo preguntado. igual? Mira, no hay una recomendación al respecto tajante. Yo preferiría no tocar el espacio intratecal, weón. O sea, anda tú, si pincháis, por ejemplo, más arriba donde está la bomba intratecal y pinchaste el catéter, puta, no sé, no, pienso yo que no lo haría. Le daría una anestesia general solamente. Ya, Sí, sí, ok, va a haber una recomendación, no una contraindicación absoluta, de hecho no está en una contraindicación absoluta en una anestesia espinal, pero preferiría no hacerlo. Riesgo de infección, no. Pienso ya, yo que no me tiraría por ahí. ok, gracias. Yo creo que estamos, Tito, si no hay más comentarios. Sí, yo iba a hacer un pequeño comentario. Te felicito por esta presentación y por la línea que han llevado y creo que hay que seguir metiendo el esfuerzo para seguir creciendo con el N de este tipo de pacientes en nuestras manos, digamos, porque yo creo que es una cuestión que hay que usarla de todas maneras. Y la pregunta que quería hacer era si efectivamente estos pacientes que tienen bomba intratecal consumen ellos menos opiáceo en el día a día, no en el postoperatorio, porque aquí esto es lo que muestran, pero la pregunta es si en el día a día efectivamente les disminuye la cantidad de fármacos que ellos consumen. Sí, de hecho, la paciente bueno, el N que tuvimos, le disminuimos la dosis, no me acuerdo el porcentaje, pero por ejemplo, no sé, debe haber sido como un 80-90% de la dosis que tenía previamente. De hecho, la paciente, con la dosis que 80, tenía fue antes de la 80. sí, como un 80, no me acuerdo el número exacto, pero fue así brutal. Y esa paciente está prácticamente inconsciente con la dosis de morfina antes de que nosotros le pusiésemos la bomba intratecal. Entonces, igual con dolor. Entonces, medio inconsciente, no sé, con la escala de Richmond, por ejemplo, que veíamos ahí, que tú le podías hablar, pero la paciente te refería que tenía 8 de 10. Entonces, finalmente, por eso llegamos a la opción de bomba intratecal y lo otro es que tenía los medios el esposo de poder pagar la bomba, que son como 12 palos, no sé cuánto estará ahora, quizás 15, no sé. Pero, pero sí, uno disminuye considerablemente. Ahora, el hecho de poner una bomba intratecal en un dolor crónico no oncológico, me lo cuestionaría 20 veces, pero dolor crónico o dolor oncológico, que el paciente tiene una sobrevida más de 3 meses y que no aguanta los opioides vía oral, creo que es la indicación de oro. Excelente, gracias. Edu, ¿puedo hacer un comentario? Obvio. Que en relación al consumo de opioides es heavy lo que bajan, es heavy como despiertan, y esto no está medido porque obviamente es difícil, pero yo creo que uno les regala un tiempo más a estos pacientes. Su cáncer sigue avanzando, pero esta sedación como paliativa que muchas veces se adelanta porque estos pacientes empiezan a sufrir en el fondo, yo creo que es algo que se atrasa. Y es obvio que es difícil de medir, pero estoy segura, y lo hemos visto hasta con los bloqueos, cómo retrasamos un poco este morir. Y es un diferente morir, porque dormir así sedado, quejándose, medio delirioso, todo es diferente a morir sin dolor. Y lo que tú decías con el dolor no oncológico, pucha, yo por ejemplo, al paciente que tenemos con flegia, Sí. es un dolor no oncológico, pero un paciente que yo sí le pondría si él pudiera pagarlo y quisiera, le pondría una bomba intratecal. Y pues cada vez más convencida de algunos, no sé, de repente las isquemias de extremidades inferiores. Son pacientes que si bien no tienen un cáncer, tienen una patología benigna que están bien mal, también me lo plantearía. Sí, sí, no, a lo que me refería yo, sin lugar a dudas, es como seleccionar bien a los pacientes con dolor crónico no oncológico. Es como cuando uno selecciona el dolor crónico no oncológico, los opioides, lo mismo, tiene que seleccionarlo súper bien. No le cerraría la puerta en ningún caso por ejemplo, a esos pacientes que tú mencionaste.
Eso, creo que es importante esto, si bien es cierto, es un tema quizás muy específico, pero pucha, a cualquiera le puede pasar, bueno, un familiar o alguien así, y tener esta opción, como dice el Tiro, es súper buena. Y bueno, yo tuve la posibilidad de ir a la... Sí, dale, de gusto. Oye, no, respecto a lo último que comentaron del manejo del dolor y sobrevida, efectivamente el ingreso a unidades de cuidados paliativos y el alivio adecuado del dolor, incluso el uso de opioides, paradójicamente se ha asociado a una mayor sobrevida en los pacientes oncológicos, así que eso es algo que sí está medido. Te perdimos, gusto. Tienen una mayor sobrevida, Augusto se lo escucha más Eso mal era. ahora. Sí. Sobrevida, no se escuchamos escucha nada. sobrevida. Que está medido. ¿Aló? Que tiene ¿Ahí sí? sobrevida. Sí, ahora sí. Mejor, sí. Acceso a cuidados paliativos, manejo del dolor, consumo de opioides, está asociado a mayor sobrevida incluso en pacientes en cuidados paliativos. Así que claramente para los que están peorcitos, pero de todas formas está asociado. Sí, lo que yo me refería es cuando uno hace algo intervencional. Como por ejemplo esos pacientes que están así opioidizados, opioide ya en paliativo todo, y no sé, pues le instaláis esta bomba intratecal o le hacéis un plexo celíaco. Y al revés, te empezáis a bajar en lo que... Sí, lo otro que nosotros tenemos que finalmente hacer frente cuando tratamos a estos pacientes es que esto no es como una anestesia regional, esto no esto no es dormir el dolor 100%. Finalmente uno trata de disminuir las dosis de fármacos que están alterando la conciencia del paciente y mejorar un poco la calidad de vida. El hecho de pensar, no, es que le voy a abolir el dolor completamente, es un poco idílico. Y también eso es súper importante explicarle a los pacientes y también tragárselo uno, porque si no, uno se empieza a frustrar, porque cuando uno da una anestesia regional, le mata el plexo y lo pueden operar, pero acá es distinto el setting. ¿Eso es? ¿Algún otro comentario? Yo creo que estamos, Tito. Ya, Blanquito, muchas gracias. Vale, Buen fin un abrazo. de para todos. Que estén bien.